Bien, entonces yo voy a partir del modelo que ya todos tenemos en la condición que nosotros hemos definido. Ahí no se ve completo porque le hice un zoom, no sé por qué sale tan pequeñito, pero ese zoom es del videobeam más no de la... dejémoslo así, un poquito menos para que se vean los de los lados. No se ve como yo lo veo aquí, pero pues digamos que vamos a hacer el esfuerzo. Bien, la condición es que ahora en los lados yo voy a tener un bordillo. Ese bordillo tendrá una sección que depende del espesor de la placa más algo que debe sobresalir, habitualmente es el espesor de la placa, más 25 centímetros. Yo voy a suponer que el espesor de la placa de este, ¿en cuánto lo teníamos? En este ejemplo estaba en 32, yo a eso le voy a sumar 25 y voy a decir que en total pues el elemento va a ser de 57. Entonces, como lo voy a incluir acá, bueno, me toca quitarle el candado si estaba corrido, pues ahora voy a definir una sección tipo frame, una sección de pórtico, y le voy a decir que esa sección pues es una sección en concreto. Yo lo voy a llamar bordillo, y va a ser una sección cuya altura pues será 57 y su base será 20 o 25, vamos a tomarla así, y voy a modificarle aquí algunos datos de diseño que ustedes ya conocen. Uno de ellos es que el recubrimiento al centroide de la barra sea 5 centímetros, y queda definido el elemento en la sección que yo lo quiero colocar, ¿ok? Y ahora pues basta dibujarlo en el sitio en donde se vaya a disponer ese bordillo. Entonces pues justamente tendré que seleccionar la herramienta de dibujo y dibujarlo entonces desde este punto y hasta este, y lo mismo hacer abajo, que es llevarlo desde este punto no sé si quedó, creo que no quedó, entonces vuelvo a hacerlo y voy a dibujar desde aquí. Ahí debe irse viendo como la sombrita, y ahí lo dibujé. O sea que tengo ya una viga dibujada en los dos extremos y ahí me la marca el programa en azul. Recuerdan ustedes que yo discreticé esto creo que cada 10 centímetros para tener una mayor precisión, pero el elemento lo acabo de dibujar y lo correcto sería haberlo dibujado por pedacitos para que haya una transmisión de cargas en el nudo. Este elemento no tiene transmisión porque está hecho con una sola longitud. Yo puedo hacer una discretización automática, pero para manejar hoy el concepto del vínculo entre los dos, pues valdría la pena más bien que yo lo seleccione todo y subdivida el elemento tipo frame en las mismas divisiones que el elemento de área está dividido. Entonces ahí me voy a la ventana Edit, ahora le digo Edit Lines y le digo Divide Frames. Es hacerle prácticamente lo mismo. Yo lo podría partir en un número entero de divisiones, pero aquí le digo que más bien lo corte automáticamente en la intersección con nudos, con los otros elementos que se encuentre, ok, y lo que hace ahí pues es subdividirlo, o sea que me va a generar un nudo, un nudito. Aquí ahora cuando pico pues lo partió en elementos de acuerdo a la discretización que se había hecho allí. Bien, esto nos permite tener otro elemento gráfico visual dentro del puente, que es la posibilidad de que el programa haga una extrusión, es decir, de que el programa nos muestre una volumetría del dibujo que estoy haciendo con la opción extrude, y es que me muestra ahí las secciones del elemento en los colores pues que yo haya predefinido. Y aquí nos muestra entonces en el borde de la sección el bordillo que nos interesaría pues que quedara en la forma en que nosotros lo concibimos. Entonces vemos que ahí el programa siempre que yo defino un elemento lo define a partir de un eje local y luego digamos que lo define desde el centro y hacia afuera. Hay una opción para los elementos de área y para los elementos frame, que es el insertion point, y es decirle a dónde quiero yo que genere el elemento para que
digamos que por la opción visual se viera todo hacia arriba o todo hacia abajo dependiendo de lo que yo quiera. Es evidente que el colocar el bordillo le aporta algo de rigidez. Eso quiere decir que el colocar este elemento muy seguramente contribuya para que el momento se disminuya en algún valor en la losa, dado que ahora va a tener un elemento de refuerzo trabajando en las dos esquinas, que es el bordillo. Para poderlo subir o bajar, pues lo que yo debo hacer es seleccionar todo el elemento, bien sea el de allá, por ejemplo, lo voy a seleccionar todo. Y en las opciones de asignación al frame, busco la opción Insertion Point, es esta que aparece acá, y ahí pues aparece por defecto que lo va a insertar en el centroide. Yo lo que hago es decirle que lo inserte en el punto inferior en el centro, entonces bottom center, o sea que el punto donde lo voy a insertar es abajo, o lo puedo yo desplazar algunos centímetros para que se parezca más a lo que yo quiero hacer, pero le voy a pedir que no transforme la rigidez del pórtico, esa es rigidez a partir del movimiento que hizo desde el centroide, o sea que siempre que yo lo vaya a mover, es importante que yo aplique este chulito para que no me vaya a distorsionar los resultados. Y eso me servirá pues para la interacción. Entonces ahora vemos que en su esencia pues el que le hice esa figura del insertion point lo subió y al otro pues lo dejó abajo. Entonces esto para las opciones de análisis no me importa mucho, es solo para la opción gráfica, pero digamos que de alguna manera la posibilidad de poder apreciar y ver el elemento en su verdadera proporción pues me aporta alguna condición especial dentro del diseño, dado que los dos están interactuando. Entonces es simplemente una condición de desplazarlo manteniendo las propiedades como si estuviera en el centroide, que eso pues es lo que se hace mediante el chulito ese que se le activa en ese punto. Lo mismo con el de abajo, entonces asignarle al frame un punto de inserción y entonces le digo bottom center y le coloco el chulito, ok, y creo que ahí ya los dos pues deberían tener el elemento del bordillo levantado. ¿De acuerdo? Lo mismo si yo quisiera colocar una viga de refuerzo intermedio, yo podría colocar vigas de refuerzo intermedio en los tercios. Esto tiene 720, yo podría decir, hombre, ¿por qué no colocamos una viga? Y trataríamos de ver qué pasa con el momento. Si yo le digo que solo quiero ver en esta oportunidad los frames, entonces yo selecciono la viga y le puedo decir con la herramienta de edición replicar, y le voy a decir, replicar es copiar con propiedades, le voy a decir que la haga una vez en Y a los 360, o sea que la va a copiar allá y va a quedar en todo el centro. Y ahora voy a seleccionar esta y le digo que le aplique a ese elemento un punto de inserción que ya no sea abajo sino arriba y en el centro. Yo puedo desplazarlo algunos metros para dejarlo más preciso, pero digamos que la idea ilustrativa de este momento es solamente que lo podamos apreciar. Si esa fuera una especie de refuerzo con dos vigas laterales tipo bordillo que le den algo de rigidez y una viga en todo el centro que mejore la condición de deflexión o de deformabilidad que tenga el puente, y son refuerzos que podrían aportar para puentes que tengan más de los 10 metros. Esta tipología pues se llamará puentes de losa y vigas, en donde las vigas lo que hacen es generar un refuerzo adicional a estos elementos. La idea fundamental sería entonces empezar a establecer cuáles son las características de funcionamiento que pudiera tener una sección compuesta de este tipo, en la definición de los momentos y los cortantes y el diseño mismo de la viga que yo voy a colocar. En ese punto, que si ustedes se fijan en Bogotá, lo que yo hago es pasar por debajo de puentes en donde veo las vigas en conjunto con la losa, o veo unas costillas constituidas por vigas individuales en donde en la parte superior pues tienen una losa. Entonces, de acuerdo con esto, pues la idea fundamental y lo que yo me estoy ganando con esto
es que además de la parte gráfica y del refuerzo que le aporta en términos fundamentales la viga que estamos viendo acá, pues yo puedo aplicarle ahora cargas distribuidas en función de la viga que yo le estoy colocando, es decir, que a esta viga y a la del otro borde de allá, pues yo le voy a poder aplicar una carga distribuida de esta manera. Pues yo voy a poder seleccionar este y voy a poder seleccionar este y le coloco la carga de la baranda. Pensemos, por decir algo, que la baranda pues es una estructura muy sencilla, es una estructura metálica. Algunas son más sofisticadas que otras y pesan un poquito más, pero una baranda no debería pesar arriba de los 100, 120 kilos por cada metro lineal, máximo 150. Habría que empezar a hacer revisiones de las, por lo menos aplicables a este tipo de puentes en losa. Luego yo podría, en los componentes DC, asignarle ahora una carga, pero ya no en area loads, sino en frame loads, una carga distribuida en el componente DC, dado que el bordillo y la baranda pues son componentes del puente, y le aplico aquí una carga de 150 kilos, 0.15 toneladas por metro lineal, colocada en los dos extremos del puente. Con lo anterior, y si le quito la extrusión, podremos apreciar pues la carga que se le ha colocado, que no nos deja bien la vista y ya se ve. Y es que le pudimos colocar al puente una carga ahora distribuida, que seguramente corresponde a la carga sobreimpuesta de la baranda, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos muestra cómo de manera muy sencilla podemos hacer interactuar elementos de viga o elementos frame o elementos de pórtico con elementos de losa o elementos de área o elementos shell, que es como nos llama el software. Entonces esta carga del bordillo la vamos a asignar mediante la inclusión de elementos tipo frame en los extremos, y ese mismo elemento lo vamos a usar para que actúe como el emisor de la carga hacia el puente. O sea que las cargas de orden lineal que yo tenga las voy a poder aplicar sobre elementos tipo frame, tal y como lo estamos viendo ahí, para poder colocar la carga correspondiente a los elementos definidos en los dos extremos del puente. ¿De acuerdo? Si adicional a esto yo tengo un andén en uno de los dos lados, pues habitualmente el espacio que se deja para el andén es del orden de unos 60 o 80 centímetros. Entonces, más o menos podríamos establecer una condición en donde este fuera un andén. Este andén mide 70 centímetros, de pronto me quedó muy escaso, le voy a sumar 10 más, 80 desde este punto, le voy a sumar otros 20, y dependiendo del sitio hasta donde vaya, yo voy a pensar que viene ahí el andén. Pues vamos a tener este que es el andén y además el bordillo. Entonces, para colocar la carga del andén que va a ir longitudinalmente a lo largo del puente, pues yo voy a usar la siguiente posibilidad. Y es, como tengo subdivisiones cada 10 centímetros, pues yo voy a seleccionar, si el puente lo dejé de 80 o de 70, o de lo que haya sido, voy a seleccionar las baldositas como las tengo cada 10 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 2 más. Voy a decir como si fuera por ese lado el tema del andén. Ok, coloqué el andén. Lo mismo acá, pues cuento 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y sobre estos elementos voy a sobreimponer una carga muerta en los componentes que es en DC. Entonces, para estos puntos
que simulan el andén, los que yo he colocado allí, pues voy a asignarle una carga al elemento de área, o sea que aquí sí voy a colocar una carga distribuida de tipo uniforme, en el componente DC, porque también es uno de los componentes del puente, y le aplicaré el valor correspondiente al andén. ¿Cuánto pesa el andén? Pues pesará el espesor multiplicado por la densidad del concreto. Entonces, en un cálculo muy sencillo, pues le podríamos asignar 0.1 del espesor de concreto multiplicado por la densidad de concreto, bueno, 2.4 voy a tomar yo aquí, o sea que aplicaría una carga de 0.24 toneladas metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces yo le colocaría 0.24 toneladas por metro cuadrado solo en esos puntos en el componente DC. Entonces eso que vemos ahí, pues es simplemente que en estos sitios tendrá una carga de 0.24 toneladas por metro cuadrado en la dirección contraria al eje Z, y por eso sale como menos 0.24. Por medio de esas dos acciones, la inclusión del bordillo con la carga de la baranda encima, más la inclusión de una zona en donde puse una carga especial que corresponde al andén, quedaría lista la definición de las cargas permanentes sobre el puente. El problema entonces sería en que cada uno, a través de una consulta, defina cuál es la sección transversal y cómo la va a conformar. Entonces yo quisiera que en un trabajo de consulta, en los mismos grupos de trabajo, ustedes definieran lo correspondiente a esta zona. La primera pregunta, pues, ¿cómo sería la sección transversal? Sección transversal de puentes. ¿Qué elementos tiene? Ahora, ojo que si yo le pongo un andén, pues las longitudes que quedaron para los carriles y este 720, pues ya las voy a comprometer, ¿cierto? O sea que aquí yo iría a tener un problema, y es que si metí aquí ahora 1 metro y yo tenía que los carriles eran centrados, pues voy a tener un problema de espacio disponible teniendo en cuenta los elementos de la sección transversal de la calzada. La berma que yo estoy dejando o que debiera dejar para darle continuidad a la vía que estoy empalmando, o sea que seguramente los 720 en principio van a ser escasos para la sección transversal que yo he querido mantener, y si eso lo mantengo en los dos lados, pues tendré que restringir mucho más, lo cual me obligará pues, a que los 720 seguramente se vuelvan 820 o más, o que yo la empiece a estrechar, y estrechar en función de que el disponible interno, teniendo en cuenta las áreas libres, la berma y los carriles como tal, pues se mantengan de acuerdo a la condición específica que yo quisiera mantener. ¿De acuerdo? Entonces lo importante pues será definir las secciones transversales. Nosotros hemos trabajado con una básica que tiene 720, pero digamos que eso está en función de los elementos que yo vaya a colocar allí. Otro elemento adicional es que sobre este punto pues debe haber una carga que corresponda al paso peatonal. Esa carga pues yo tendré que definirla normativamente para ver cuánto pesa la carga del tipo que está pasando por aquí, ¿cierto? Pucha, me quedaron los brazos. ¿Cuánto pesa este tipo? ¿Cuánta carga le voy a colocar ahí? Pues entonces en SAP yo vuelvo y entro para volver a seleccionar lo que yo ya había seleccionado. Aquí hay al lado, no se ve. Aquí hay al lado un botoncito. Ahora yo tampoco lo veo. Hay un botoncito que se llama PS. ¿Qué significa Previous Selection? Y lo que hace es seleccionar lo que yo había seleccionado en la acción anterior. Entonces pico Previous Selection, me vuelve a seleccionar lo que yo seleccioné, y ahí pues yo tendría que definir una nueva carga. O sea que cuando yo voy a asignar las cargas, pues tendría que adicionar una nueva carga que no estaría aquí, porque esa no es ni carga de camión, ni de carril, ni de tándem, sino es la carga peatonal. Entonces tendría que irme a la definición de las cargas y definir una carga de tipo viva que se llame la carga peatonal.
Adiciono un nuevo patrón y sobre esos puntos donde hay andén, pues yo supongo el paso, aquí estamos en Colombia, pues pasan motos, pasan bultos, pasan caballos, toros, que hoy está pelea el tema de las corridas de toros y ahora va a ser ley por el Congreso, pero pueden pasar por aquí un desfile de toros y parar ahí a mirar el paisaje. Entonces digamos que aquí convendría una carga que sustente todos esos elementos y que además estudie la posible combinación de cargas, si ya como vergonzosamente lo hemos visto en el caso de Yopal, pues toca ponerle señales a los puentes de pilas, no van a pasar 2 camiones al tiempo porque eso se cae. Entonces yo siempre he pensado que la modelación debería tener un punto crítico que es modelar todo al tiempo, porque es una posibilidad. Estamos en Colombia y pues puede que se llene el puente, como de hecho ha pasado, y en Yopal sí que hemos tenido vergüenzas. Hace unos 20 años se cae el puente Unete, el puente sobre el río Unete, y los militares arman un puente militar, y al paso de la primera mula se cae el puente militar. Yo creo que no ha tenido precedentes. Esa carga peatonal es de 500 kilos metro cuadrado. Yo podría adicionarle esa carga en este punto y decirle una carga ahora pues de 500 kilos, 0.5 toneladas por metro cuadrado, que simularía que los dos están llenos de gente, inclusive recordando la muerte de Jaime Garzón. La gente se paró sobre el puente de la avenida, en la autopista norte, con la calle 128 tal vez, y el puente peatonal colapsó y hubo muertos. Querían acompañar a Jaime Garzón y lo terminaron acompañando en el más allá, ya que el puente se cayó y cobró la vida de algunas de las personas que estaban en el puente viendo pasar el cortejo fúnebre, debido a que el puente peatonal, pues seguramente la carga del puente totalmente lleno excedía la carga de diseño que estaba planteada en el código inicialmente, era 300 kilos metro cuadrado. Entonces no sobra que alguien le quiera poner algo más para pensar que en un momento dado pues el puente está lleno de todas las cargas posibles y que la idea pues sería poderlas combinar todas para ver qué está pasando. Lo de hoy, para que podamos tener un modelo completo en donde tenemos en cuenta no solo el andén, el bordillo, la baranda, sino también la carga que puede llegar a existir en ese punto y que esa carga sea plena a lo largo de todo el elemento. En Colombia usamos puentes en donde dejamos el andén a un solo lado, por ejemplo. En algunos no hay andén, en algunos por seguridad no hay andén. Ejemplo, el viaducto Juan Nepomuceno Niño, por seguridad ahí no se dejan andenes, pero yo veo recurrentemente a la gente bajando y subiendo por ahí. Hay veces a uno el sentido común lo invita a que pase en el sentido contrario del paso vehicular, entonces uno se encuentra a la gente bajando de frente al grupo a poderlo esquivar, y hubo un momento en el que el viaducto se usó para quitarse la vida, con tan mala suerte que no daba la altura suficiente para ese fin, y terminaban, eran muy aporreados y con las piernas rotas. En el consejo se quiso proponer hacer unas mallas al lado del puente, para que la gente no se botara, o para que si quería botar ahora sí alcanzara la altura de compromiso que permitiera cumplir ese propósito. En fin, las instalaciones que se colocan en los puentes, pues hay veces hay algunos elementos adicionales de revisión y demás que deben colocarse aquí, luminarias, reflectores, etcétera, que van aquí. Algunos están instrumentados para poder tener registros de cámaras, de deflexiones, de movimientos y demás. Pues la idea es poder tener en cuenta todas las cargas. Entonces, con esto de hoy, lo que hemos visto es cómo pueden interactuar diferentes elementos en torno de la definición de los demás componentes que acompañan el puente. ¿Qué van a notar ustedes aquí de manera interesante cuando corran el modelo? Pues desde luego, ahora hay una interacción entre un elemento tipo frame con un elemento tipo shell, lo cual redundará en una reducción del momento en este punto. Desde luego que si antes había una deflexión y ahora yo le coloqué una viga que tiene 57 centímetros, pues seguramente ese elemento sirva para reforzar lateralmente la sección, y sería interesante pues revisar
el tema tanto de los momentos como de las deflexiones sin el bordillo y con el bordillo, para poder hacernos una idea de cuál es el aporte del bordillo dentro de la respuesta del puente en deflexiones y en momentos. Otra cosa interesante es que como ya metimos un elemento frame, pues yo ya puedo leer los momentos también en el frame. Entonces, si recuerdan ustedes, pues aquí en fuerzas, yo puedo leer el momento 3.3, que si recuerdan ustedes el curso pasado, en donde estudiábamos vigas y columnas, pues lo que hacíamos era leer los momentos en esa dirección. Entonces pudiéramos ver, si quieren apagamos la capa de las áreas y pudiéramos ver ahora los diagramas de momentos en las vigas, que desde luego servirían para verificar la interacción en el aporte de la viga sobre el elemento, dado que las cargas están aplicadas directamente sobre la losa. Esta la quise meter por molestar y simplemente por ilustrar, porque las que vamos a tener en serio son las dos vigas de los extremos. Antiguamente a los puentes de vigas y losa se les obligaba a colocarles unas riostras transversales, o sea, unas vigas que iban desde este punto y hacia allá. Y nosotros cada vez que miramos los puentes por debajo también encontramos que hay unos elementos transversales, sobre todo los de luces importantes. Entonces la construcción de los elementos tiende a la definición de todos esos elementos transversales y componentes adicionales del puente en la consecución misma de la definición de los elementos constitutivos de esa condición. Con esto y hasta aquí estaríamos listos para que ustedes pudieran definir a plenitud un puente completamente, un puente de losa, y con eso pues la tarea fundamental o el trabajo de largo aliento es tener el trabajo para los puentes de 6 a 10 metros con variaciones de cada metro, tratando de establecer sus espesores, los elementos constitutivos y el refuerzo en cada una de las direcciones correspondientes. Me interesa mucho que el manejo del software lo podamos ir construyendo con el tiempo para que ustedes vayan proponiendo cosas y que la presentación de los trabajos pues se soporte en todos los beneficios gráficos que nosotros podamos extractar de acá. ¿De acuerdo? Entonces para el próximo martes les quiero pedir el favor que, como habíamos acordado, pues traigan resuelto y para presentar uno de los puentes completo, con su sección transversal, con los momentos, con las combinaciones, con el desarrollo de los modelos completamente y los resultados completos, como ya lo vimos en la clase pasada, qué resultado le vamos a extraer, las deflexiones para camión, las combinaciones de carga, la comparación entre tándem y camión, de tal manera que ese mismo esquema metodológico luego lo repliquemos para los puentes de las demás luces, y ya el trabajo final de entrega pues será los puentes de 6 a 10 metros, estudiados a plenitud, cálculo de los momentos y demás. El trabajo para el próximo martes, entonces si quieren lo podemos hacer en PDF para no imprimir, y voy a pasar a que lo expongan algunos grupos al azar para que sobre él podamos hacer observaciones que sirvan a todo el grupo con respecto a los que nos presenten, pero ese trabajo ya es para evaluar. En términos de presentación y para poder hacerle las observaciones ya para el trabajo final, que sí me lo imprimen y me lo entregan, el de los puentes de 6 a 10 metros, pues ese lo dejamos para los siguientes 8 días. Es decir, que para el próximo martes, que estamos a martes 13, martes 13 de septiembre, armen un PDF en donde esté la metodología con la que hicieron el modelo, la sección transversal, los pesos de los elementos, las diferentes cargas, cómo hicieron el modelo y luego los resultados de deflexiones, de momentos, de cortantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De ahí pasamos al azar los grupos que alcancemos en las 2 horas, 5, 6, 7 grupos, no lo sé, los que alcancen a pasar al azar, hacemos observaciones generales, evaluamos, y queda para dentro de 8 días la entrega de ahora sí todos los puentes. ¿De acuerdo? Por hoy los tengo que dejar ahí porque tengo que irme al edificio de ingeniería a una reunión, pero no sé si hay alguna inquietud, comentario, dígame. Cuando te pones la carga de los peatones, ¿hay alguna aplicación a la hora de los combos de diseño? Esa, si quieren, por ahora la podemos incluir, si ustedes quieren, dentro de DC.
Listo, incluyamos 500 kilos metro cuadrado en DC por ahora. ¿De acuerdo? O sea que obtiene la mayoración de DC para tenerla en cuenta, porque eso no lo alcanzamos a ver hoy para no incluirles un elemento nuevo allí.